Buenas tardes. A continuación vamos a hablar acerca del triángulo vocálico. Exposición a cargo de las estudiantes Kelly Vanessa Pedrosa Paz y Clara Jimena Torres. El triángulo vocálico. En este se analiza la articulación de los fonemas vocálicos, la posición que adoptan al momento de fonar las OFAs, en las cuales encontramos labios, lengua, dientes, paladar, velo del paladar, epiglotis, laringe, faringe, fosas nasales. Las vocales son fonemas sonoros abiertos producidos por los órganos fonoarticulatorios, que abren la cavidad bucal siempre para que la corriente de aire del sistema glotal pase por ella sin ningún obstáculo. Debido a esto, en la producción de las vocales participan zonas o regiones de la articulación. En la clasificación vocálica, de acuerdo a la localización, encontramos la vocal I y la E en una posición anterior, la A central, la O y la U posteriores. De acuerdo a la clasificación por abertura, la I y la U son cerradas, la A es abierta, la E y la O son intermedias. En el triángulo vocálico se evidencia la representación gráfica del espacio de la articulación para la producción de las vocales, dado por la localización específica de la lengua en la cavidad oral. Los formantes 1 y 2 son aquellas frecuencias que se seleccionan para irradiar fuera de la boca, dadas por las características individuales resonanciales, las cuales nos indicarán con precisión la posición de la lengua en la producción de las vocales. El formante 1 se encuentra en un eje vertical que depende fundamentalmente del grado de abertura. Existe una relación directa entre la elevación de la frecuencia del formante 1 y la apertura de la cavidad oral. En el formante 2, que se encuentra en un eje horizontal, es influenciado por la forma de la parte posterior de la lengua y de la protrusión labial. Existe una relación directa entre el retroceso de la lengua y el descenso de la frecuencia del formante 2. Cuanto más redondo se encuentren los labios, más baja será la frecuencia de este formante. ¿Qué se necesita para medir fonéticamente una vocal? Esta está compuesta de 6 pasos. El primero es el modo de articulación, que se puede encontrar de una manera alta, media o baja, seguido por el lugar de articulación, que puede ser anterior, central o posterior. También se encuentra la acción del velo del paladar, que puede ser oral u oronasal. La acción de los labios, que pueden ser labializada o deslabializada. El acento o intensidad, que puede ser tónica o atónica. En esta tónica es cuando la producción de la vocal es muy fuerte y atónica cuando el sonido es muy bajo. La caracterización acústica puede ser aguda, neutra o grave. Los aspectos fisiológicos de los fonemas vocálicos son 4. En el primero encontramos el grado de abertura, que está relacionado con el formante 1. En este se ve la disminución del canal bucal que está determinado por la posición alta o baja de la lengua y produce sonidos cerrados cuando la lengua se aproxima al paladar en su parte anterior o posterior y reduce el conducto bucal. Media abertura cuando la lengua desciende un poco y ocupa una posición intermedia. Y gran abertura cuando la lengua ocupa una posición de reposo. En la posición lingual, que está relacionada con el formante 2, la lengua ocupa una parte de adelante y de atrás de la cavidad bucal y determina los sonidos anteriores cuando la lengua se aproxima al paladar duro y ocupa una posición delantera. Centrales cuando la lengua está en la posición de reposo y ocupa una posición anteroposterior. Y posteriores cuando la lengua se retrae hasta la parte posterior del paladar o del. En la posición labial, que está relacionada con el formante 2, es la forma
que forman los labios durante la emisión de los sonidos y produce fonemas labializados cuando los labios se redondean o se juntan, o deslabializados cuando los labios se separan. En la acción del velo del paladar, que está relacionado con la hipernasalidad, determina el desplazamiento del aire por la cavidad bucal, la cavidad nasal o por ambas, y genera sonidos orales si el aire se desplaza por el pasaje bucal, porque el velo del paladar cierra la cavidad nasal, u oronasales si el aire circula por ambas cavidades. A continuación vamos a hablar de un estudio de caso, una investigación realizada en la Universidad Santiago de Cali con pacientes que presentaban labio paladar fisurado. En este punto vamos a hablar sobre un paciente de sexo masculino de 12 años de edad que presentó una fisura labiopalatina unilateral completa corregida con diagnóstico de influencia velofaringea. En el desarrollo de la evaluación clínica por medio de la prueba de Glatzel, el paciente indicó un escape nasal durante la emisión de la vocal I, porque se determinó el patrón de nasalidad de manera clínica y acústica. Vamos a ver el comportamiento de cada una de las vocales de acuerdo a la patología que presentaba el paciente. En la vocal A, el formante 1 presentó un descenso de 55 Hz de diferencia al BP, indicando una menor apertura bucal durante la restricción, poco notable en la apertura de la misma. En el formante 2 presentó una disminución de 199 Hz de diferencia al BP, lo que sugiere posteriorización lingual y mayor protrusión de labios durante la emisión de la vocal. De manera clínica, el paciente no indicó escape nasal durante la emisión de la vocal y de manera acústica se confirmó con disminución del formante 1 y del formante 2. En la vocal E, el formante 1 presenta una reducción de 136 Hz de diferencia al BP, indicando menor apertura bucal durante la emisión de la vocal, por lo que presentó restricción en la apertura de la misma. El formante 2 presentó una disminución de 761 Hz de diferencia al BP, sugestivo a posteriorización lingual y mayor protrusión de labios durante la emisión de la vocal. De manera clínica, el paciente no indicó escape nasal durante la emisión de la vocal y de manera acústica se confirma con disminución del formante 1. En la vocal I, el formante 1 presenta una reducción de 27 Hz de diferencia al BP, indicando menor apertura bucal durante la emisión de la vocal, por lo que presentó restricción poco notable en la apertura de la misma. En el formante 2 presentó una disminución de 1629 Hz de diferencia al BP, lo que sugiere posteriorización lingual y protrusión de labios durante la emisión de la vocal. De manera clínica, el paciente indicó escape nasal durante la emisión de la vocal y de manera acústica se confirmó con una disminución del formante 2. En la vocal O, el formante 1 presentó una reducción de 29 Hz de diferencia al BP, indicando menor apertura bucal durante la emisión de la vocal, por lo que presentó restricción poco notable en la apertura de la misma. En el formante 2 presentó un aumento de 2 Hz de diferencia al BP, lo que sugiere anteroposteriorización lingual y menor protrusión de labios poco notable durante la emisión vocal. De manera clínica, el paciente no indicó escape nasal durante la emisión de la vocal
y de manera acústica se confirmó con disminución del formante. En la vocal U, el formante 1 presentó reducción de 12 Hz a diferencia del BP, indicando menor apertura bucal durante la emisión de la vocal, por lo que presentó restricción poco notable en la apertura de la misma. El formante 2 presentó una disminución de 51 Hz de diferencia al BP, sugestivo de posteriorización lingual y mayor protrusión de labios, poco notable durante la emisión vocal. De manera clínica, el paciente no indicó escape nasal durante la emisión de la vocal y de manera acústica confirmó con disminución el formante 1 y el formante 2. En la caracterización diagnóstica encontramos que la duración, ninguno de los valores obtenidos al momento de la emisión de las vocales se encuentra dentro del rango de un niño de 5 a 12 años, que sería de 17.7 segundos. En el tono, los valores obtenidos en la emisión de las vocales se ubican por debajo de los estandarizados para el tono promedio de la población infantil. Por lo tanto, se logra determinar que la cualidad de este paciente corresponde a un tono por debajo del valor mínimo estandarizado. En la intensidad se logra evidenciar el promedio. Los valores obtenidos al momento de la emisión de las vocales I, E, U se encuentran dentro de los valores estandarizados correspondientes a la intensidad promedio, que es la voz hablada normal, exceptuando las vocales A y la O, las cuales no se ubican dentro de los rangos normales. La mínima, ninguno de los valores obtenidos al momento de la emisión de las vocales se ubica dentro de los valores estandarizados correspondientes a la intensidad mínima. En la máxima, ninguno de los valores obtenidos al momento de la emisión de las vocales se ubica dentro de los valores estandarizados correspondientes de la intensidad máxima, que sería la voz proyectada. De acuerdo a los resultados de esta investigación, con respecto al comportamiento del formante 1 en las vocales del español, de manera generalizada se identificó que el 60% de las muestras del habla presentaron una disminución en los valores, lo cual se relaciona con Álvarez en 1977, cuando afirma que este comportamiento desencadena una restricción de la cavidad oral durante la articulación de las vocales. Por otra parte, el 40% evidenciaron un aumento del formante 1 relacionado con un aumento de la abertura bucal durante la articulación de las vocales según Kiss. En cuanto al comportamiento del formante 2, se evidencia una disminución en que el 56% de los valores, lo que se relaciona con la posición lingual más posteriorizada, con incremento de protrusión labial en el momento de la articulación, como se refiere Álvarez en 1977, de manera contraída. El 44% presentan un aumento de dichas frecuencias, lo que relaciona con una posición lingual más anteriorizada, con una disminución en la protrusión labial al momento de la articulación de las vocales. Muchas gracias por la atención.